Hay otros casos, y ya no hablo en la investigación, casos en los que el fenómeno paranormal es terrorífico. Yo siempre lo digo, lo más agobiante que puede haber, por ejemplo, en el fenómeno OVNI, es la persecución. Hay gente que ve, presencia un avistamiento, incluso tiene un encuentro con humanoides, tiene un encuentro con supuestos tripulantes de objetos, de estos voladores, pero lo más agobiante, y yo tengo muchos testimonios de gente que ha sido perseguido en algunas veces en situaciones extremas, de correr con el coche, de poner en peligro su vida por el pánico, el miedo que sienten por esa luz que les persigue, y es desde luego algo que debe ser, ese sí que debe ser estresante y angustiante, ¿no? Pero además del fenómeno OVNI, del que podría contar muchísimos casos de familias, matrimonio con los dos niños pequeños en el coche, gritando, la madre llorando, el objeto pegado casi al parabrisas de atrás, desde luego situaciones extremas, ¿no? Eso es terror, terror en el misterio. Casi nunca pasa nada, pero bueno. Pero en el terreno paranormal, casi demoníaco, hay un caso que desde luego trasciende, yo creo que a lo casi personal de cada uno, que se lo lleva a casa, ¿no? Porque vamos a hablar del suceso que le ocurrió a dos niños de apenas 13, 14 años, 12, 14 creo que tenían, en el año 1965, vivían en Navalmoral de la Mata. Estos dos chicos se dedicaban junto a sus padres, casi siempre con su padre, a la pesca furtiva por la noche en el río Tajo. Pasaban noches enteras allí pescando con trasmayo, algo que estaba prohibido y que se perseguía, pero es que eran en la casa, creo que eran 10 hijos, a lo mejor me equivoco ahora por no andar consultando datos, pero más de 10 eran en la casa, ¿no? Y tenían que vivir, y entonces se dedicaban a eso, entre otras cosas, ¿no? A vender luego el pescado. Estos dos chicos, fijaros la edad, es que si tenéis hijos o si sobrinos o lo que sea, pues seguramente os los imaginéis de madrugada allí, ¿a que no? Bueno, pues aquellos chicos eran desde luego más maduros que lo podamos ser ahora, o que lo puedan ser los nuestros, y acompañaban a su padre en esa tarea. Era el verano del 65, como digo, en julio, y ocurre que esa noche que van a pescar, a veces se tiraban hasta 15 días sin venir al pueblo, o sea, sin salir de aquel paraje, ¿no? Donde en las dos lenguas del río en las que pescaban o capturaban con las redes. Entonces le dicen esa noche, ese día a su padre, que esa noche no van a ir, que si les permite quedarse en casa, en el pueblo, porque van a poner una película en la plaza, uno de estos cines ambulantes que había antes. Llegaban, ponían el proyector en la plaza, se iba la gente con sus sillas o sin sillas, se sentaban allí a ver la sesión. Claro, era una novedad, era algo extraordinario para aquellos chicos poderse quedar a ver el cine en el pueblo. Sin embargo, el padre no quería, no quiso, era muy recio en ese tema, y no, se tenían que ir con él a hacer la tarea como cada noche, y la madre intercedió y le dijo que se iba esa noche, ella le acompañaba hasta que acabara la función, la sesión de cine. Los chicos iban hasta allí, fijaos, de madrugada o de noche, que está a varios kilómetros de la población, y se turnaban, se volvía la mujer y ellos se quedaban con el padre. Bueno, pues así lo planificaron y así se quedó. El asunto es que los chicos vieron su función, fueron caminando hasta el lugar, y cuando llegaron a uno de los dos puntos en los que siempre pescaban, no estaban los padres. Entonces dieron voces, como se trataban entonces
Me decía el testigo, decían, padre, madre, y allí no contestaba nadie. En el silencio de la noche, del sonido del agua, que aunque está quieta, dejaba oírse, en el silencio había luna llena, y avanzaron hacia la otra loma, desde donde se podía divisar, en la penumbra, pero con la luz de la luna, la otra lengua en la que pescaban, en la que capturaban, y volvieron a llamar, padre, madre, y dieron varios gritos, varias veces vocearon a los padres, y dice que allí no había nadie, que les tenían que haber oído, por supuesto. Total, que volvieron al primer lugar, y estando quietos allí, al borde, a unos 5 o 6 metros de la orilla, surge del agua lo que menos se podía imaginar nadie, una sombra con una túnica que no chapoteó, que no sonó el agua, pero que surgió, que se elevó hierática, recta, y se puso sobre el agua, con los brazos extendidos, con una especie de casulla, de sotana, digamos, o de túnica negra, oscura, con un capuchón. O sea, digamos, una imagen irreal, que ya no suena, por muchos casos que hemos contado en otros puntos, en otras localizaciones, pero que surge del agua y va con los brazos extendidos hacia ellos, y oyen una voz gutural que decía, venid, venid, bajad, pues ellos estaban un poquito más elevados del curso del río. Por supuesto, los chiquillos corrieron la loma arriba, la ladera, y se quedaron a unos metros parados, pero aquello seguía avanzando y seguía, decían que iba como por unos raíles, como si fuera por una vía, no notaban que fuera, digamos, trepando el terreno que estaba inclinado o avanzando, moviéndose, no, sino como una figura recta que avanzaba sin moverse apenas por la ladera arriba tras ellos. Volvieron a correr y se escondieron tras un matorral, pero aquello parecía dirigirse hacia ellos, y cogieron piedras. Además eran grandes expertos en tirar piedras, porque estaban siempre en el campo, y las lanzaron, y dicen que sus tiros fueron certeros en muchas de las ocasiones, pero o no le hacían nada o le atravesaban. Pero lo cierto es que en más de una ocasión, de las piedras que le lanzaron, dijeron haberle dado, haber alcanzado o debían haberle alcanzado. Ellos continuaron la huida, y cuando aquello seguía, ya entonces decidieron que se tenían que ir de aquel lugar, porque ellos temían, o sea, ellos no habían pensado en escapar del lugar, sino huir de aquello y esconderse, pero al final tuvieron que huir hacia su casa, hacia Navalmoral, y fueron por el camino corriendo, y aquello no dejó de perseguirles. Seguía avanzando, como deslizándose sin tocar el suelo detrás de ellos, y con los brazos extendidos, y además con un sonido, un ruido que les recordó el de las cadenas. Decían que el que se las ponen a veces a los animales, a los burros, a las mulas y los caballos, para maniatarlos, para que no se escapen. Ese sonido iba al avanzar, sonando ese clink clink del metal. El caso es que en una de las veces, esta persecución dice que pudo durar durante 1 kilómetro, Es muy agónica, es desde luego angustiosa, una huida de 2 chavales en plena oscuridad, en plena noche, a campo abierto, huyendo de algo tan extraño, tan insólito y tan tenebroso, que va como a capturarles, que va hacia ellos durante 1 kilómetro. Pero una de las veces que giraron para mirarla, a ver por dónde iba, porque a veces parecía que estaba a punto de llegar a alcanzarles por la distancia que llevaba ya corriendo detrás de ellos, o bueno, corriendo no, avanzando detrás de ellos, pero en una de las ocasiones que miraron ya no estaba aquel ser. No obstante, ellos siguieron hacia casa y olvidaron ya, porque además no encontraron a sus padres, pensaron que no habrían ido a pescar. Se fueron a casa, se acostaron, y por la mañana un padre muy serio les preguntó que por qué no habían ido la noche anterior. Le dijeron que sí, que habían estado, lloraban contándoles la historia. El padre no le creyó, porque ellos dicen que estaban allí y que no oyeron nada. E incluso dieron señas de las horas que eran, del lugar donde estuvieron, de todo, y no coincidían. O sea, coincidían en que en ese espacio, en ese tiempo,
tenían que haber estado juntos porque se asomaron y a esa hora y en ese lugar estaban allí los padres. Sin embargo, no escucharon ni a sus hijos ni ellos vieron a sus padres. Una historia tenebrosa, terrorífica, que cala tan dentro de los testigos que después de tantos años, hablo del año 65, cuando tenían 11, 12, 13 años, hasta nuestros días, en que me lo han contado hace muy poco, uno de ellos aún duerme con un cuchillo debajo del colchón. Es ilógico, es algo que podemos decir que no tiene mucho argumento, porque tampoco creo que les hubiera servido en aquella ocasión un arma ni nada, pero es tan interiorizado lo que tienen en la historia que les lleva a tener ese tipo de comportamiento.